Buenos días a todos, un gusto de, de tenerlos acá y a quienes nos están siguiendo por streaming también. Gracias Álvaro por esos minutitos que te sobraron, los aprovecharemos. No, bueno. Bien, el foco de la charla es como una continuación bastante clara a lo que Álvaro nos estuvo presentando. Simplemente que vamos a hacer algo así como un zoom sobre algunos datos que buscan entender un poco las mismas relaciones que Álvaro nos estuvo presentando, pero con una base de datos distinta. Esta es información introductoria que ya vimos bien clara, es decir, tenemos las perspectivas de la presencia de un niño, una zafra niño, algo más que leve, yendo como un grado más de aumento de esa temperatura a nivel de la superficie del Océano Pacífico. Y esto, como también se estuvo siendo demostrado ya en las previas presentaciones, las expectativas son de tener un año con más lluvias y particularmente tal vez afectando las condiciones iniciales del cultivo. La serie de datos que se disponen en la estación, particularmente acá, arrancan en el año 73 y allí estamos manejando información entonces en una columna con las variaciones de las temperaturas a nivel del océano Pacífico, como decíamos, y categorizándola, como ya se hizo, en tanto niño, niña, neutro, e incluso dando ese carácter o ese grado de niño más intenso en algún caso. Lo que está pintado en amarillo son la serie de años que nosotros estamos utilizando en este análisis, que son las últimas 10 zafras, y que va a ir asociado con el análisis de la información obtenida a nivel de los experimentos nuestros, de parcelas pequeñas, ensayos realizados tanto en las unidades experimentales de Paso La Laguna, también en Tacuarembó y en Paso Farías, con este grupo de cultivares. En definitiva, estamos haciendo foco en un grupo de datos, de información, digamos que, como ustedes bien entienden, conocen, tienen algunas particularidades respecto a las posibilidades más claras de sembrar en determinado momento, no tener prácticamente problemas al momento de la cosecha, que son cosas que, por supuesto, a nivel comercial inciden mucho. Y acá quedan un poquito aislados, digamos, y vamos detrás de entender un poco más los factores o las relaciones que podríamos esperar. Entonces, las variedades que estuvieron incluidas, están incluidas en esta serie de 2013-14 al 22-23, son el Paso 144, Olimar, Merín, Cuareim, 91-97, 91-93, y un poco parcialmente incluimos a un cultivar nuevo, que lo estamos avanzando, que es 16.007, SLF 16.007. Entonces, el primer relación fue tratar de entender qué pasaba con el rendimiento de estas variedades en esa serie de 10 años, cuando lo relacionábamos con esas variaciones en las temperaturas a nivel del Pacífico, esa variable que estuvimos manejando, esta variación en grados, relativa a los rendimientos. Y acá estamos incluyendo entonces todos los datos que manejamos de todas las estaciones experimentales y abarca todo el país y comprende todas las fechas de siembra de esos experimentos en los cuales estaban estos cultivares. ¿Cuál es la resultante? Bueno, que hay un efecto significativo, el modelo es muy significativo, de estas variaciones de temperatura en la productividad. Cuando nos movemos de años niñas hacia años niños y particularmente niños más severos, o mejor dicho, nos encontramos en esta serie de 10 años con una caída de en torno de 600 kilos en la productividad. Eso es abarcando todas las fechas de siembra, como les decía. En este próximo gráfico o análisis abrimos la base de datos y analizamos únicamente las siembras tempranas, considerando como tales aquellas que ocurrieron en la primera quincena de octubre, en la cual, digamos que en el set de datos es la mayoría. La cosa importante es que hay una reducción, en vez de una pérdida de unos 600 kilos para el global de los datos, tenemos una pérdida de unos 400 kilos. Vuelvo y ya quedó recontra bien explicado por Álvaro anteriormente y lo hemos hablado siempre. Acá también aparece la importancia de la siembra temprana como una salvaguarda para lo que pueden ser aún las condiciones de un niño, una zafra niño. Cuando
nos movemos a analizar solo siembras tardías, las cosas se nos complican en los dos sentidos. Como bien conocemos, la productividad esperable es inferior, acá hay 1 tonelada menos de rendimiento, pero aparte el impacto de esa variación en las condiciones climáticas, que como también explicó Álvaro, tiene que ver tanto con los excesos de lluvia al comienzo del cultivo como en la reducción de la energía que está recibiendo el cultivo luego en etapas de formación del rendimiento y concreción del rendimiento. Esto, acá y con estas condiciones, estamos en una situación que complica mucho más. Ahora volvemos a hacer el análisis, pero en realidad como con las categorías niño, niña y no manejando la variable continua de la variación en grados. Cuando ponemos entonces, explicando el rendimiento en función de un efecto del cultivar que estemos utilizando y la categoría del año, si es niña, niño, vemos que, primera cosa, el F aquí en el análisis de varianza es mucho más alto, nos está indicando que el efecto del ENSO es mucho más importante que la variedad que estemos utilizando, aunque ambas son muy significativas. ¿Y cuál es la resultante principal? Bueno, lo mismo que estuvimos viendo. En un año, y nos mostró también Álvaro en otra forma, en estos datos experimentales, en este set de datos con 10 años, entonces, los años niñas tuvieron una productividad en torno a 11 toneladas para este grupo de variedades, los neutros y los niños caen 1 tonelada, y si el niño es un niño fuerte, volvemos a caer otra tonelada y pico. Por lo tanto, digamos que sin duda es un factor importante a la hora de determinar la productividad, incluso a nivel experimental, cuando no tenemos problemas de cosecha, no tenemos problemas, prácticamente son mínimos los problemas de manejo que solemos tener en el campo experimental, en condiciones, digamos, muy, muy estables. Mirando entonces qué pasó con los cultivares en esa situación, bueno, cuando vemos todas las fechas de siembra, el ranking de las variedades en cuanto a productividad no nos da muchas sorpresas. Cuareim y Merín, es decir, los cultivares de ciclo más largo, son los más productivos en toda la globalidad de los años. 91-93 lo sigue, Olimar, y 144 es el cultivar que claramente, como todos entendemos ahora, tiene menores productividades. Puse acá a SLF 16007 un poco ahí, estuve un poco en duda si mantenerlo o sacarla, porque en realidad a 16007 le tocan, nunca salió a jugar fuera del estadio, siempre le tocaron años buenos, y en este análisis, por más que corrige por el efecto de las zafras ENSO, resulta de todas maneras una situación un poco más aventajada para 16007. En este caso, entonces, queríamos mirar esto mismo, pero ¿qué pasa con cuando hacemos una siembra tardía? Bueno, el ranking en general es más o menos lo mismo, pasa más o menos lo mismo. Los años niña, cuando sembramos tarde, tan tarde como hasta la segunda quincena, perdón, en la primera quincena de noviembre, se da el mismo ranking, pero todo ocurre en un plano de rendimiento más bajo. En definitiva, los años niñas nos dan un elemento de salvaguarda porque el clima nos apoya mucho, aunque la siembra haya sido un poco más tardía. En relación al panorama varietal hay un cierto cambio. En siembras tardías, algunos cultivares de ciclos más breves como 91, 93 y Olimar empardan la productividad a nivel de las parcelas experimentales, de los campos experimentales nuestros, alcanzan niveles de productividad más alto que los cultivares de ciclo largo, y son todas cuestiones, digamos, relativamente esperables. En este caso tratamos de explicar, y aquí nos olvidamos por un poquito del efecto ENSO, estos factores, aunque quedan comprendidos en este modelo dentro del factor año como un factor de variación, la idea es ver un poco qué pasa a nivel de la productividad de los cultivares en esta serie de 10 años. Aquí están las medias obtenidas, y esto es el resultado entonces ya más, incluyendo todos estos factores. Nuevamente tenemos que Cuareim y Merín son los cultivares de mayor productividad, 91-93 no necesariamente se le distingue, y 16007 confirma al menos tener una buena productividad, que luego vamos a ver se da con un ciclo mucho más breve que lo que tiene Cuareim o Merín, similar al de Olimar o al de 91-93. Cuando miramos cómo le pega a las fases estas ENSO a los cultivares según su ciclo, cuando miramos Merín y Cuareim,
en realidad, bueno, nuevamente vuelve a darse este gradiente, niña siempre mejor, niño neutro muy parecido, niño fuerte una caída. Aquí hay claramente en estos cultivares que son los más productivos siempre un plano de rendimiento más alto, entre las 11 toneladas para los mejores años. Si abrimos en Cuareim no hay grandes cambios, los años niñas tienden a ser muy productivos, perdemos una tonelada al pasar a un año niño. En el año neutro, por alguna razón acá volvemos a perder un montón de kilos y ante un niño fuerte nuevamente la caída es importante. En el caso de Merín, los datos nos están marcando una cosa distinta, que nos llama un poco la atención. Hay una cierta variabilidad en los datos, pero Merín es quien no se da cuenta de qué año está viviendo. La productividad es un poco más alta en un año niña, pero se sostiene bastante, aparentemente, al menos en términos estadísticos, hasta un año tipo niño. Cuando el niño fue realmente importante, ahí la caída fue mayor. ¿Qué puede explicar eso? Y bueno, podríamos intentar una explicación, porque lo estuvo claramente diciéndonos Álvaro. ¿Qué pasa en un año niño en etapas reproductivas y de llenado de granos tenemos menos luz? Bueno, ¿qué problema hay cuando tenemos menos luz? Cuando tenemos un cultivar como 91-97 que desarrolla un área foliar, una canopia mucho más abundante, mucho más generosa, puede ser una cuestión, digamos, que bueno, nos cobre algo en términos de autosombreado, de no hacer un mejor aprovechamiento de la luz, cosa que Merín claramente lo hace, ¿verdad? Y eso en definitiva puede tener mucho que ver con también el manejo que hagamos. Claramente, y eso lo pudimos ver, aunque no lo estamos presentando del todo hoy acá, cuando hacemos una fertilización a 91-97, como hacemos para Merín, estamos sacrificando a 91-97 a seguramente salirse de su rango de IAF óptimo hacia un exceso de sombreamiento, y esto puede ser muy crítico en un año en el que la luz sea una limitante, como podría darse claramente en un año niño. Estos son datos, sí, del ensayo que vimos el año pasado en Paso de la Laguna, en marzo, y claramente Cuareim, en una condición, bueno, de manejos que eran muy variadas, pero eran comunes para todos, obviamente, logra porcentaje de intercepción de la radiación incidente mucho más alto que Merín, claramente, más alto que 91-93, que 16.007, y ni que hablar de estos cultivares de tipo japónica que desarrollan menos área foliar. En definitiva, creemos que puede ser una hipótesis aceptable lo de una mejor desempeño de Merín en condiciones de baja nivel de radiación o menos luz disponible, que le permita, digamos, bancarse estas situaciones que podrían estarse planteando en un año niño de menos horas de sol. El paso 144, solamente como referencial y tenerlo presente, también es un cultivar que obviamente sufriría mucho todo este pasaje hacia años de menos condiciones ambientales favorables para el desarrollo del cultivo. En el caso de... se me pasó. En el caso de pasar a estos cultivares de ciclo intermedio, como son el Limari 91-93, bueno, hay alguna pequeña diferencia, en el cual estas caídas son menos importantes aparentemente al pasar de un año niña a estos años de menos recursos para el cultivo, recursos ambientales. Entonces, claramente puede ser entendible el hecho de pensar en que estos tipos de años sean oportunidades de uso para este tipo de material, y ahora vamos a abundar un poquito más en algún detalle. 91-93, por ejemplo, tiene un plano de rendimiento algo superior en cualquier situación a los que presentó Olimar para estas condiciones. Y de todas maneras, bueno, hace una caída un poco más lenta en cuanto a su productividad que los ciclos largos. La caída en productividad para Olimar es muy similar a la anterior eran unos 520 kilos, acá estamos hablando de 450, y digamos que la diferencia entre Olimar y 91-93 está más bien dada por el plano sobre el cual se dan estos rendimientos, pero la tendencia tiende a ser muy parecida.
Esto acá trata de, bueno, analizar y ver qué pasa si el año es niña y quién nos convendría, qué cultivar nos convendría plantar. Si el año es niña y tenemos todos los recursos del mundo, quienes mejor lo explotan claramente son Merín y Cuareim, cosa que bien conocemos. En años neutros ellas también andan ahí portándose muy bien. En años niño, como le decía, el resultado que tenemos en esta serie de datos experimentales, donde no tenemos problemas de cosechar en mayo o en abril, ¿verdad? Porque no tenemos problemas de sacar el arroz, no tenemos problemas de ningún tipo, Merín allí se portó muy bien. En un año de niño muy fuerte, sí tuvimos una caída en esos rendimientos. En años niños complicados, como se nos podrían estar presentando en este año, bueno, obviamente los cultivares de ciclo más breves deberían seguramente ser una opción a ser considerada por los productores. Esto es lo mismo, pero simplemente, no solo simplemente, con el análisis estadístico de por medio. Aquí incluía 16.007 en años niñas, que es cuando ella está en esta serie de datos. Tenemos niveles de productividad muy altos con ella, que superan a los cultivares más productivos como Cuareim, Merín y 93 de esta serie. En un año niño, bueno, como el que podríamos tener, seguramente 91 y 93 es una buena opción. Olimar tal vez también lo sea, particularmente no solo desde el punto de vista biológico, pero también desde el punto de vista comercial. Si este año tiene una mejora en el precio, puede seguir siendo una buena opción. 91 y 93, como ustedes bien conocen, tiene un carácter diferencial importante como es la resistencia pericularia en un año en el que las condiciones ambientales pueden promover la aparición que no tuvimos tanto en estos años anteriores de brusones. En un año niño fuerte la cosa ahí se vuelve muy mala para casi todos y aparentemente, bueno, creo que la lógica debería primar acá, cultivares de ciclos más breves seguramente sean una opción interesante. Ya me sacaron amarilla, pero estoy bien. Por último, simplemente mostrarles algunos datos de 16.007, que es un cultivar que, como les decía, le tocó por la serie de datos que tenemos siempre estar en años buenos, siempre jugó en el estadio, nunca va a las canchas chicas todavía, pero en esa serie tiene un muy buen comportamiento con rendimientos que se asemejan mucho a los de los ciclos largos como Cuareim y Merín, y por ende, digamos, tiene la ventaja de tener un ciclo similar al de Olimar o el de 91-93, con una muy buena reacción de resistencia pericularia. Esto es un gráfico que trabajó Juan Rosas hace unos años y mostraba que los rendimientos de 16.007 se ubicaban muy competitivos en relación a, por ejemplo, esta línea que es la de Merín y ¿qué otro cultivar hasta acá? Olimar también, con muy buenas productividades, pero aparentemente es un cultivar que podría, digamos, complementar muy bien lo que nos dan los ciclos más largos como Merín y Cuareim. Eso es todo, anduve volando. Sobrado. Gracias.